Lo primero que cautiva de este libro es la peculiar formulación de su título, una autobiografía, la historia de mis experimentos con la verdad. Si se tratara de una típica historia política, el subtítulo podría haber sido algo como, "Cómo liberé a la India del dominio británico". Sin embargo, desde el inicio, Gandhi deja claro que no se trata solo de una crónica de eventos, aunque sí los presenta, sino de un testimonio de sus esfuerzos por descubrir la verdad en medio del caos de la vida cotidiana. Lo que hace al libro aún más fascinante es que fue escrito antes de que Gandhi se convirtiera en una figura famosa a nivel mundial. Después de todo, no regresó a vivir a la India hasta 1915, cuando tenía más de 40 años, y en ese entonces no era la figura vestida de blanco que hoy imaginamos, sino un abogado en traje, con una familia. El término honorífico de Mahatma, gran alma, aún no había arraigado, y podía desplazarse por la India sin ser asediado por multitudes. Mientras que los diccionarios biográficos dedican la mayor parte de sus entradas al trabajo político de Gandhi en la India. 3/4 partes de su autobiografía se centran en su juventud y en los 21 años de su vida adulta que dedicó a trabajar por los derechos de los indios en Sudáfrica. Sin importar dónde estuviera, las constantes en la vida de Gandhi fueron sus diversos experimentos, el vegetarianismo, el celibato, la no violencia y la vida sencilla. Cada uno de estos era una expresión de conceptos filosóficos y espirituales más profundos que él extraía del hinduismo, brahmacharya, ahimsa y aparigraha. No es posible comprender a Gandhi sin tener al menos una idea de estos términos y de lo que significaban para él. Escrito originalmente en su lengua natal, el gujarati, el libro no apareció en inglés hasta 1957. Aunque es bastante extenso, está dividido en capítulos cortos y claramente titulados sobre los episodios esenciales de la vida de Gandhi, lo que lo convierte en una de las historias de vida más cautivadoras que probablemente leerás. Vegetarianismo. Mohandas Gandhi nació en 1869 en Porbandar, en la costa noreste de la India. Su padre, Kaba, era un político local que se había casado 4 veces, ya que cada una de sus esposas anteriores había fallecido. Mohandas fue el hijo menor de su 4ª esposa. Perteneciente a la casta Bania, que es vegetariana, uno de los episodios más importantes de su infancia fue la influencia de un amigo carnívoro. Este amigo le convenció de que los indios estaban sometidos al control británico porque no comían carne, mientras que los británicos eran fuertes por ser carnívoros. Gandhi encontró convincente este argumento e intentó en secreto disfrutar de la carne cocida, pero pronto la culpa lo llevó a abandonar el experimento. Claramente un estudiante brillante, Gandhi concibió la idea de ir a Londres para estudiar derecho en su adolescencia. Los ancianos de su casta le prohibieron ir bajo el argumento de que sería corrompido por el estilo de vida occidental, literalmente lo declararon fuera de casta. Pero su madre accedió a dejarlo partir con la condición de que jurara no tocar carne, mujeres ni alcohol. Gandhi recuerda con humor sus intentos en Londres de convertirse en un caballero inglés, aunque echaba de menos a su esposa e hijo, logró afianzar su respeto y aprecio por los principios legales ingleses. Su mayor desafío fue encontrar comidas vegetarianas y prácticamente pasó hambre para mantener su promesa. Afortunadamente, dio con algunos restaurantes vegetarianos y se unió a la Sociedad Vegetariana, una organización que le brindó sus primeras oportunidades para hablar en público. Algo difícil para un joven extremadamente tímido. El vegetarianismo de Gandhi evolucionó de ser un compromiso familiar a una misión moral. Afirmó su creencia de que las restricciones dietéticas y sexuales son fundamentales para que los seres humanos se liberen de impulsos animales y preocupaciones superficiales. Su celibato y vegetarianismo empezaron a acompañar el despertar de su conciencia religiosa. Más adelante, las creencias de Gandhi fueron puestas a prueba en distintos episodios de enfermedad grave. El médico familiar advirtió que su hijo Manilal, con fiebre y al borde de la muerte, debía tomar leche para fortalecerse. A esas alturas, la familia se había comprometido a vivir sin productos de origen animal, por lo que se negaron.
El niño no solo sobrevivió, sino que, como anota Gandhi, se convirtió en el más saludable de mis hijos. Cuando su esposa Kasturba enfermó gravemente, un médico insistió en que moriría si no tomaba caldo de carne. Nuevamente, la familia rechazó esta cura, y ella fue cuidada hasta recuperar su buena salud. Gandhi tomó estos incidentes como una lección sobre la importancia de ser fiel a sus principios, y seguramente confirmaron en su mente la idea de que prescindir proporcionaba una fuerza moral que ponía al universo de su lado. Aunque era inconveniente, la práctica de brahmacharya eliminaba las distracciones de su vida y fortalecía su propósito. Brahmacharya. Brahmacharya significa control de los sentidos en pensamiento, palabra y obra, especialmente en el ámbito sexual. Es una conducta de autopurificación que guía a la persona hacia Dios. Un dato poco conocido sobre Gandhi es que se casó a los 13 años con una esposa analfabeta y sin educación. En la India de su infancia, este matrimonio arreglado no era inusual, permanecieron juntos y tuvieron varios hijos. Al mirar hacia atrás, Gandhi se sentía avergonzado de haberse casado tan joven, un sentimiento agravado por lo que él mismo describe como su lujuria hacia su esposa. Con el tiempo, llegó a creer que la unión sexual no debía estar motivada por el deseo, sino destinada a procrear. A mediados de sus 30 años, y con el acuerdo de su esposa, Gandhi asumió el voto de brahmacharya para su vida sexual. Consideraba este voto de celibato como el inicio de su florecimiento como ser humano. Aunque al principio le resultó muy difícil, observó que cada día revelaba una nueva belleza en ello. Llegó un momento en el que el deseo dejó de dominar sus pensamientos y en lugar de ser una penitencia ardua, comenzó a ver el propósito de este voto, proteger el cuerpo, la mente y el alma de la persona. Ahimsa y Satyagraha. Otro concepto clave en la vida de Gandhi fue ahimsa. En hindi, ahimsa representa la destrucción y el sufrimiento constantes que definen la existencia cotidiana, es el curso natural del mundo. Sin embargo, podemos adoptar una visión de compasión, ahimsa, que nos exige hacer todo lo posible para evitar la repetición del sufrimiento y la agresión. Gandhi consideraba ahimsa esencial en la búsqueda de la verdad, ya que cualquier esfuerzo por lograr un objetivo resulta contraproducente si implica herir física o mentalmente a otros seres. Atacar a otra persona, según él, es como atacarnos a nosotros mismos, ya que todos somos manifestaciones del Creador. ¿Cómo se traducía este concepto en su famoso activismo político? Gandhi descubrió el principio de Satyagraha, o resistencia no violenta, que encarna el modo de actuar en el mundo a través de la comprensión de ahimsa. A diferencia de los conflictos normales, donde las emociones nos dominan, la acción de Satyagraha se basa en una obstinación serena que extrae su fuerza de la calidad de sus principios. Gandhi la practicó primero en sus batallas por los derechos de los indios en Sudáfrica, y su éxito inspiró a un joven luchador africano llamado Nelson Mandela. Más tarde, este principio guió las campañas de desobediencia civil y no cooperación contra el dominio británico en la India, donde el poder militar cedió ante una fuerza moral imparable. Aparigraha. Gandhi valoraba profundamente la virtud de la vida sencilla. A pesar de ser próspero en sus años como abogado, se encargaba de cortarse el cabello y lavar su propia ropa. Nunca comprendió la idea de tener sirvientes, y cuando fundó su ashram o retiro espiritual cerca de Ahmedabad, causó gran controversia al involucrar a todos en la limpieza de las letrinas, una tarea que en ese entonces solo realizaban los intocables. Al dejar Sudáfrica para regresar a la India, su familia recibió generosos regalos de joyería en agradecimiento por los esfuerzos legales y políticos de Gandhi en favor de la comunidad india. Aunque su esposa deseaba llevar las joyas, tal ostentación iba en contra de sus principios, por lo que Gandhi decidió poner las piezas en un fideicomiso. Con el tiempo, los intereses generados por este fondo se destinaron a atender diversas necesidades comunitarias y su esposa llegó a valorar esta decisión. Esta filosofía de vida sencilla se inspiraba en el principio de aparigraha, o no posesión. Incluía la idea de la administración responsable, utilizando los bienes sabiamente en beneficio de todos.
Aunque había tenido que establecer 2 o 3 casas para su familia, Gandhi llegó a creer que las posesiones solo crean una falsa ilusión de seguridad y certeza, algo que, en realidad, solo Dios puede brindar. En una ocasión, cayó bajo el encanto de un agente de seguros y adquirió una póliza para proteger a su familia en caso de su fallecimiento. Más tarde, canceló la póliza, considerándola un error moral. Su razonamiento brinda una ventana a su religión personal. Creo que es un error esperar certezas en este mundo, donde todo, excepto Dios, que es la verdad, es incierto. Todo lo que aparece y sucede a nuestro alrededor es incierto, transitorio. Pero hay un ser supremo escondido ahí, como una certeza, y uno sería bendecido si pudiera vislumbrar esa certeza y atar su vida a ella. La búsqueda de esa verdad es el sumum bonum de la vida. Influencias espirituales. Muchos de los primeros capítulos de la vida de Gandhi se centran en su búsqueda de la verdad religiosa. En Londres y Sudáfrica, exploró el cristianismo, aunque nunca pudo convencerse de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, encontró gran inspiración en el Nuevo Testamento, especialmente en aquellas partes donde Jesús, en lugar de luchar, pone la otra mejilla. Gandhi también se unió a la Sociedad Teosófica, cuyos miembros ansiaban conocer su experiencia personal del hinduismo. Al darse cuenta de su propio desconocimiento sobre su religión natal, estudió las enseñanzas de Patanjali y Vivekananda e inició su amor por el Bhagavad Gita, al que describía como un diccionario de conducta que lo guió hacia la mayoría de sus principios. También se dedicó a leer el Corán y, entre los autores seculares, encontró ideas transformadoras en El reino de Dios está en vosotros, de León Tolstoy, y Hasta el último hombre, de John Ruskin. La espiritualidad de Gandhi fue una de tipo clásico y autodidacta, donde cada idea y fe era cuidadosamente evaluada en su búsqueda de la verdad. Creía firmemente que todas las tradiciones religiosas eran expresiones del único Dios, y sus últimos esfuerzos en India estuvieron dedicados a unir las perspectivas musulmanas e hindúes. Una labor que finalmente le costaría la vida. El legado de Gandhi. A Gandhi nunca le agradó el título de Mahatma, ya que no se consideraba a sí mismo un gran hombre. Su autobiografía, lejos de ser una proclamación grandilocuente, fue escrita para detallar objetivamente sus descubrimientos y fracasos en relación con los principios correctos y la verdad espiritual. Y nunca pretendió haber sido perfecto. Su moralidad era tan refinada que estaba dispuesto a morir por su causa, aunque esos altos principios no siempre se tradujeron en una realidad ordenada. Fue criticado por la discordia y, en ocasiones, la violencia que surgió como consecuencia de la no cooperación. Sin embargo, la política de Satyagraha de Gandhi resultó en un triunfo indiscutible, y lo que comenzó como un experimento personal tuvo repercusiones duraderas para todo el movimiento de paz. Hoy podemos verlo como una figura única, quizá irrepetible, o bien, adoptar la senda que él trazó como propia. De cualquier forma, lo que Gandhi logró en sus experimentos es ahora un legado espiritual que pertenece a todos nosotros. El mensaje de Gandhi es claro: la vida no es una serie de eventos, sino una serie de revelaciones sobre la verdad. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.